Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Luis Carlos Castillo, compilador del libro Sociedad y Economía, el Valle del Cauca y Colombia. Profesor, ¿de dónde surge este libro? La historia de este libro es muy interesante porque él surge a raíz del cumplimiento de los 30 años del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica CICSE. Realmente este centro es tal vez el centro de investigaciones sociales y económicas más antiguo en la región suroccidente colombiano y también uno de los más antiguos a nivel nacional. Ahí se conforma pues un grupo de profesores que habían desarrollado estudios en el exterior y cuando regresan a la universidad o se vinculan a la universidad, vienen con la idea de que es fundamental en la actividad universitaria y docente desarrollar la investigación. Y después de 30 años de hacer múltiples investigaciones, entonces decidimos, para conmemorar esos 30 años, pues hacer la publicación de un libro que debía recoger las investigaciones tal vez más sobresalientes que durante cerca de 3 décadas se había realizado en el Centro de Investigaciones. Y encontramos en ese rastreo de las investigaciones que había realmente productos de investigación supremamente importantes para el campo de las ciencias sociales a nivel regional, incluso a nivel nacional. En el libro aparecen los resultados de investigación de cerca de 25 investigadores. Autores, por ejemplo, como Jorge Orlando Melo, un historiador ya supremamente reconocido a nivel nacional. Él fue el director de la biblioteca Luis Ángel Arango. Pero también investigadores como Álvaro Camacho, un investigador de mucho prestigio en el campo de la sociología. Igualmente ahí tenemos investigadores como Renan Silva, ya profesor jubilado de la Universidad del Valle, pero que ha hecho una contribución de carácter sustantiva en el campo de la historia, la comprensión de la historia nacional. También aquí hay resultados de investigación del profesor Charles Davis Collins, un profesor escocés que cuando estaba haciendo sus estudios de doctorado en Edimburgo, en Escocia, decidió hacer su tesis doctoral aquí en Colombia y vino y se ubicó en nuestra facultad y desde allí avanzó en su tesis doctoral. Y resultado de esa tesis doctoral es precisamente uno de los capítulos de este libro. Profesor, ¿cómo está estructurado este libro? El libro está conformado por 10 capítulos y entonces yo fui el editor del libro y cuando estaba mirando los resultados de investigación entonces me hacía la pregunta ¿cómo organizarlo para que resultase un texto comprensible y sobre todo un texto amable y agradable a los lectores cuando estaba enfrentado a un conjunto de investigaciones que se habían desarrollado a lo largo de 3 décadas? Y el criterio que tuve no fue el de organización por campos del conocimiento, sino un criterio de orden cronológico. Por lo tanto, el primer capítulo, que es un estudio de coyuntura social y económica realizado en los años 80, es el primero. Y de esa forma sucesiva vamos cubriendo este lapso de 30 años con las diferentes investigaciones hasta cerrar con el capítulo 10º, que es el resultado de una investigación reciente que hizo el profesor Álvaro Guzmán sobre las dinámicas de violencia y criminalidad en la ciudad de Cali. También hace parte de este libro 3 investigaciones más que son investigaciones recientes. Por un lado, la investigación que realizó el profesor Carlos Ortiz y José Ignacio Uribe, economistas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, y que se concentran en un análisis del sector informal en Colombia. Ellos tratan de formular una, entre comillas, nueva metodología para acercarse al estudio del sector informal de la economía. Un sector que cada vez es más importante. En la práctica, digamos, en Colombia ahora de 10 personas vinculadas a la fuerza de trabajo, a la población económicamente activa, cerca de 6 están en el sector informal. Entonces ellos proponen
una metodología que se apoya en la encuesta de hogares del DANE para hacer una aproximación al estudio y la comprensión del sector informal en Colombia, que cada vez, repito, es mucho más importante. Los últimos datos acaban, cierto, de mostrar que a pesar que el desempleo bajó, sin embargo el sector informal se fortalece, que es, digamos, el rebusque, que es las personas tratando de conseguir recursos en los semáforos, pero también aquellas pequeñas empresas que están por fuera del sector formal, cierto, de la economía y que intentan subsistir sobre la base de la vinculación de 1 o 2 trabajadores, hasta, digamos, 10 trabajadores en estas microempresas. Hay otro estudio relevante, que es un estudio realizado por Fernando Urrea y Carlos Ortiz, y que analiza sobre todo las dinámicas sociodemográficas de la pobreza en la ciudad de Cali. Y tiene, digamos, una virtud de este estudio porque se le coloca la variable étnica o racial. Entonces ahí se muestra cómo, por ejemplo, demográficamente la ciudad de Cali es una ciudad en la cual el componente de población afrodescendiente es supremamente importante. Cerca del 26% de la población en Cali se autorreconoció como población afrodescendiente, población negra. Y ellos muestran allí también cómo en el espacio de la ciudad de Cali se van presentando fenómenos de segregación racial, de tal forma que todo este cordón de lo que nosotros conocemos como el distrito de Agua Blanca es un sector de la población y es un espacio geográfico en el cual se concentra fundamentalmente la población afrodescendiente, y cómo los diferentes indicadores sociodemográficos van mostrando cómo esta población es la población que tiene las mayores desventajas desde el punto de vista de la calidad de la vida en la ciudad de Cali. El otro estudio, para finalizar, es el que, repito, hizo el profesor Álvaro Guzmán, sobre todo analizando las dinámicas de violencia, de criminalidad y de conflicto centrado en la ciudad de Cali. Entonces él muestra ahí cómo la dinámica del conflicto urbano, fundamentalmente visto a través de la criminalidad. Esos son, creo que, digamos, 3 capítulos más recientes y que dan una información supremamente importante, ¿sí?, de las dinámicas sociodemográficas, de la pobreza, del componente étnico-racial y del conflicto en la ciudad de Cali. Transporte urbano sostenible y calidad de vida para los municipios de Colombia. Autores: Rolf Moller, Dolly Beltrán Arcila, Fernando Jiménez Duque. En este libro presentamos una propuesta para mejorar la calidad de vida a través del transporte urbano sostenible en los municipios de tamaño medio de Colombia. Nos centramos en los municipios con poblaciones desde 10.000 hasta varios cientos de miles de habitantes. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. ¿Es la mente no lineal? Autora Rebeca Puche Navarro. Este libro es el resultado de una especie de experimento que emprendieron estudiantes y profesores del doctorado en psicología. Se trataba, a lo largo de varios semestres, de trabajar los sistemas dinámicos no lineales y desde esa plataforma repensar la psicología del desarrollo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, háblenos acerca de este primer capítulo, Análisis de la coyuntura económica y social en la década de los 80. Para mi parecer, este primer capítulo, que fue escrito por Jorge Orlando Melo, Álvaro Camacho, Alberto Corchuelo, que en paz descanse, y José María Rojas. A comienzos de la década de los 80, este grupo fue invitado por una revista alemana para que ellos produjesen una investigación analizando la coyuntura social y económica de los años 80, para que el público académico alemán tuviese conocimiento de qué estaba aconteciendo en un país como Colombia. Bien, ellos elaboran la investigación y el resultado de esa investigación es precisamente este capítulo que es publicado inicialmente en Alemania. Es muy interesante este capítulo porque en la práctica con este trabajo se inician, si se quiere, los estudios de coyuntura social y económica en la región del suroccidente. ¿Ya? Ellos hacen ahí un análisis muy interesante desde las ciencias sociales de qué consiste el análisis de la coyuntura social y económica. ¿Qué es exactamente un estudio de coyuntura social y económica para diferenciarlo de los estudios más de orden estructural, de la economía, de la sociedad y de la política? Lo interesante de este capítulo es que en la investigación ellos comienzan a descubrir situaciones de coyuntura que luego se convierten en aspectos muy importantes de la realidad nacional en Colombia. Por ejemplo, ellos comienzan a descubrir la gran importancia de la economía llamada subterránea, es decir, cómo los recursos que se producen en la actividad del narcotráfico, en la producción y comercialización de cocaína, pero también en la producción y comercialización de la marihuana, son recursos supremamente importantes. Un monto muy alto de recursos que van ingresando a la dinámica económica y ellos advierten ya, hace digamos 30 años, que este recurso es supremamente importante. En la dinámica económica aparece como un recurso subterráneo, pero un recurso que se va extendiendo en diferentes áreas de la economía, no solamente regional, sino también de carácter nacional. Y también en el estudio ellos vislumbran que articulado este proceso de esta economía de orden ilícito, se va conformando una capa social que luego vamos a conocer como la capa de los narcotraficantes, ¿no? Una capa social que deriva
su reproducción económica y su reproducción social precisamente de actividades articuladas al narcotráfico. Y cómo esta clase, que ellos llaman una clase emergente, es una clase que comienza a disputarle, digamos, a las clases tradicionales del momento, poderosas económicamente y también cierta aristocracia, si se quiere, por los gustos y también por el poder económico. Ellos dicen el poder de las chequeras y el poder del dinero que está acumulando esta clase emergente. Y cómo las clases dominantes del momento ven con suprema preocupación el desarrollo, ¿cierto?, de esta clase emergente. Luego podremos, ¿cierto?, conocer posteriormente cómo estos recursos que originan el narcotráfico permean, digamos, buena parte de la actividad política, la actividad, ¿cierto?, económica y todo el fenómeno que se genera en torno al narcotráfico. ¿Cuáles son los alcances de esta investigación? Si uno, digamos, mira los diferentes capítulos, tiene alcances tanto de orden local como de orden regional y de orden nacional. Incluso algunos de estos capítulos ya también estudian las dimensiones globales. Voy a referirme al estudio del profesor Carlos Mejía. Él se concentra en analizar los cambios administrativos, pero también los cambios tecnológicos que se producen en una empresa que es productora de pastas. Hace, digamos, un seguimiento muy detallado desde el año 1942, cuando surge esta empresa, y luego comienza a analizar cómo los procesos de globalización y las exigencias del mundo globalizado se imponen sobre esta empresa de tal forma que si la empresa no hace cambios tecnológicos y cambios en la gestión y la administración empresarial, esa empresa va a desaparecer del mercado. Por lo tanto, también está allí la dimensión de carácter global. Y cómo, digamos, esta empresa, para poder responder a las exigencias de la globalización, se convierte la empresa de una pequeña empresa en los años 1942 a una empresa de desarrollo tecnológico de punta, donde, digamos, los desarrollos en la producción son realizados con tecnologías sofisticadas del mundo globalizado y cómo se administra, digamos, la empresa sobre la base de los principios administrativos más desarrollados del mundo globalizado. Por lo tanto, digamos, los estudios tienen los alcances locales, el alcance regional, el alcance nacional y también el alcance de carácter, cierto, global. ¿Qué importancia tiene realizar una compilación con trabajos como estos? Tiene diferentes valores, digo yo, digamos, importancia. En primer lugar, poder rescatar un conjunto de resultados de investigación que en su momento fueron importantes en las ciencias sociales, pero que algunos de ellos siguen siendo importantes porque son estudios pioneros. Entonces, rescatar esos trabajos y darlos a conocer a un público mucho más amplio nos parece de la suprema importancia, porque cuando salieron estos resultados de investigación tuvieron una circulación bastante precaria, digamos, a través de pequeños artículos, a través de folletos, a través de boletines que tenían poca circulación. Aquí lo que intentamos es que este resultado de investigación muy importante por parte de esos investigadores tenga un mayor conocimiento de la comunidad académica de orden regional y de orden nacional. El monstruo en el hueco. Las crónicas del monstruo en el hueco rescatan, con oportunidad y agudeza, dos géneros literarios que están en extinción, el informe de viajero y el medio epistolar. Un intercambio de cartas entre dos españoles, uno desde la Ciudad de México y otro desde la ciudad de Medellín. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la educación popular. Autor: José Lead Borrero. Es una presentación comprensiva de lo adelantado por el Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle en la última década. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Nací en la ciudad de Cali, en el Cali de la década de los 50, de finales de los 50, pues hice mis estudios en sociología en pregrado en la Universidad del Valle. Recuerdo que ingresé al programa de sociología en el año 1980 y fuimos la segunda promoción de este programa. Posteriormente estuve trabajando durante unos 2 años, tal vez como asistente de investigación, pero también como docente. En ese momento hora cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, y luego, pues como acontece con los jóvenes profesionales aquí en estas ciudades, pues viajé a la ciudad de Bogotá a trabajar como recién graduado, y luego pues me vinculé ya a la Universidad del Valle a partir del año 1992 en un concurso de méritos de ese entonces como profesor de la universidad, y en los últimos años pues salí a hacer mis estudios de doctorado fundamentalmente en sociología política. Estos estudios los hice en la Universidad Complutense de Madrid, pero también en un intercambio muy interesante de investigación con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Yo, por ejemplo, recuerdo hacia 1980 que hicimos visitas al departamento del Chocó, y en ese entonces, aunque el Chocó lo tenemos aquí cerca,
llegar al Chocó era ir a un lugar remoto, era ir a un lugar, digamos, muy, muy lejano. Y por otro lado, digamos, tal vez lugares remotos también, en el sentido que durante el periodo en el cual estuve haciendo los estudios de doctorado, pues tuve la oportunidad efectivamente de visitar lugares ahí sí remotos, ¿no? Las situaciones son tan difíciles de comunicación, de prestación de servicios, que efectivamente si tú vas, por ejemplo, a la parte alta de los ríos, supongamos la Concepción o la Concha, en el río Naya, estás, digamos, en peligro porque si te pasa algo, son tan deficientes los servicios de salud y tan difíciles las comunicaciones que para poder llegar, por ejemplo, a un hospital como el de Buenaventura, pues tienes que disponer de un día o 2 días. Por ejemplo, en algún momento me tragué una espina haciendo pues trabajo de campo y estuve durante cerca de 2 días con una espina clavada en la garganta porque no podía llegar al puesto de salud. Luego cuando llego al puesto de salud me dice el médico, yo a usted no lo puedo atender, tengo que mandarlo a la ciudad de Cali. Entonces cosas de ese orden es que estamos muy cerca, pero también en sus lugares remotos y con problemas, digamos, de riesgo. En el caso de estas investigaciones que hacemos los sociólogos, los científicos sociales, en un país convulsionado y en un país que está, digamos, casi que en una situación de guerra como el nuestro, es realmente difícil hacer investigación de campo. Es difícil hacer investigación científico-social que implica visitar los territorios, visitar los resguardos, visitar las tierras colectivas de comunidades negras. Tú entras a hacer trabajo de campo en el seno de comunidades que están en medio de un conflicto y que están, digamos, a veces entre el fuego cruzado de paramilitares, guerrilleros, también por supuesto el ejército, y eso, digamos, implica que el investigador está frente a una situación de riesgo, porque a veces apuntar, inclusive grabar, es un peligro y es un riesgo para quien te está dando la información, pero también quien está recogiendo la información. Canal Universitario presentó el anterior programa.